Se encuentra ubicada al norte de Asia y noreste de Europa. Tiene el primer lugar en superficie con 17.098.242 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el Océano Glacial Ártico, al este con el Océano Pacífico, al sur con Georgia, Azerbaiyán, el Mar Caspio, Kazajstán, Mongolia, China y Corea del Norte, y al oeste con Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania y el Mar Negro. Tiene una población total de 144.096.810 personas. Su moneda oficial es el rublo ruso, que equivale a 0.308 pesos mexicanos. En su constitución de 1993 se estableció una federación semipresidencial. Menciona que la Federación Rusa es un estado democrático y federal sustentado en el imperio de la ley y con una forma republicana de gobierno. Asimismo, garantiza la vigencia del pluralismo ideológico y del sistema multipartidista, así como los derechos individuales básicos de los ciudadanos y el derecho a la propiedad privada. El Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente y el Primer Ministro. El Presidente es el jefe de Estado, es electo directamente por el pueblo y por lo tanto goza de legitimidad democrática y de ejercer los poderes de gobierno. Define las líneas básicas de las políticas internacional y doméstica. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo de Seguridad. Es electo por 4 años y tiene derecho a una reelección consecutiva. Tiene la última palabra en el nombramiento del primer ministro, ministros federales y viceprimeros ministros. El primer ministro se encarga de la administración del país. Sugiere al presidente a los viceprimeros ministros y ministros federales. Es propuesto por el presidente y consentido por la Duma, Cámara Baja. Dura 4 años en su puesto. Asamblea Federal. La Asamblea Federal o Parlamento es el órgano representativo superior de la Federación Rusa. Este tiene carácter bicameral y está formado por el Consejo de la Federación y por la Duma del Estado. La función principal de la Asamblea Federal es la de legislar, controlar cómo se aplica el presupuesto federal, de supervisar la efectividad del trabajo del gobierno y de los demás órganos estatales. Los miembros de cada cámara eligen a su propio presidente que supervisa el trabajo de la cámara, con objeto de mejorar la efectividad del trabajo legislativo. Ambas cámaras forman comités y comisiones que se especializan en determinadas áreas de actividad estatal y que están formados por miembros de la misma cámara. Consejo de la Federación. Es considerado como la Cámara Alta del Parlamento ruso. Se creó en 1993 y los miembros del primer consejo fueron elegidos por votación popular por un periodo de 2 años. En 1995 se estableció el segundo Consejo de la Federación y esta vez los escaños fueron ocupados por los presidentes de los cuerpos legislativo y ejecutivo de los entes federales, lo que significa que cada ente tenía 2 representantes en el Consejo de la Federación. El tercer Consejo de la Federación, actualmente en actividad, está presidido por Sergei Mironov, el líder del partido Una Rusia Justa, y tiene 16 comités y 11 comisiones, siendo 83 actualmente el número de entes federales. El Consejo lo conforman 166 miembros. La función, además de la potestad de aprobar leyes, el Consejo de la Federación Rusa también tiene la de la iniciativa legislativa. Da su aprobación a las modificaciones hechas en las fronteras de los entes y a los decretos presidenciales. La elección. El año 2000 el mecanismo de la formación del Consejo fue nuevamente reformado y desde entonces los presidentes de los poderes ejecutivo y legislativo de los entes federales envían a sus representantes al Consejo. Duma del Estado. La primera Duma rusa se instituyó en la Rusia imperial como resultado de los acontecimientos revolucionarios de 1905. Sin embargo, en 1917 dejó de existir y solamente hasta 1993 fue restaurada como principal organismo representativo de la Federación Rusa. La Duma del Estado está formada por 450 diputados que son elegidos por votación popular. La Constitución de 1993 estipulaba que el periodo inicial de su mandato fuese de 4 años. En el 2008 esta disposición fue enmendada y el periodo del mandato de los diputados fue ampliado a 5 años. La función. Su principal función es la legislativa.
Entre otras potestades, la Duma tiene también la de aprobar el nombramiento del primer ministro por parte del presidente, elaborar informes sobre el trabajo del gobierno e iniciar el proceso de recusación presidencial. Son elegidos por votación popular. Entre los principales partidos políticos se encuentra una Rusia unida. Este objetivamente es la fuerza política más influyente del país. Este partido fue fundado en el año 2001 y el número de sus miembros supera actualmente el 1.000.000, y entre ellos se encuentran los más importantes líderes políticos de Rusia, personajes públicos, intelectuales, artistas y deportistas. El primer ministro Vladimir Putin es el presidente del partido. El partido promueve la idea de la modernización del país sobre la base de los principios de la democracia soberana y un conservadurismo razonable. Partido Comunista de la Federación Rusa. Es el sucesor del Partido Comunista de la Unión Soviética. Actualmente es el mayor partido de izquierda en Rusia. Su ideología se basa en las doctrinas marxista-leninistas y considera que el capitalismo es la principal amenaza para un desarrollo positivo de Rusia. El partido defiende la idea de la restauración de la URSS. Partido Democrático Liberal de Rusia. Fue uno de los primeros partidos no comunistas que surgieron en Rusia. Su ideología real es a menudo descrita como populista y nacionalista a causa de las contradictorias declaraciones de su carismático líder, Vladimir Zhirinovsky. Últimamente se le califica cada vez más de partido centrista y defiende la idea de la necesidad de reforzar el poder vertical y el establecimiento del monopolio estatal en las esferas estratégicas de la economía de Rusia. Una Rusia justa, creado oficialmente en el 2006 mediante la fusión de diversos partidos políticos. Su ideología puede caracterizarse de socialdemocrática, por cuanto da prioridad a una política social estatal eficaz. Se le caracteriza de partido perteneciente a la oposición sistémica, debido a que se solidariza con las posiciones del partido Rusia Unida en la mayor parte de los temas. En febrero de 2010 firmaron un pacto con ellos. También existen otros partidos políticos como Patriotas de Rusia, el Partido Unido Democrático de Rusia y Causa Justa. Tal como dijo Fyodor Ivanovich, Rusia no puede ser comprendida con la razón. Rusia es una experiencia única que debe vivirse y sentirse en primera persona. Sin embargo, para comprender verdaderamente la esencia de este gran país, es necesario también conocer los antecedentes que han marcado su presente. Solo a través de su historia. ¿Es realmente posible llegar a conocer a una nación de forma auténtica y sin prejuicios? La historia de Rusia comienza con la llegada de distintos pueblos a partir del siglo II, que posteriormente derivarían en rusos, bielorrusios y ucranianos. El primer estado propiamente dicho fue la Rus, o Principado Kiev, hacia el año 860, comenzando así la fusión de la cultura eslava y bizantina, que se prolongaría durante los 7 siglos posteriores. En el año 988 se adopta la religión ortodoxa. Finalmente, la Rus se dividió en varios reinos que competirían por el control, para finalmente terminar bajo el dominio mongol, hecho más conocido como la invasión tártara. A partir del siglo XIV, el Principado de Moscú comienza a hacerse con el poder, y en el siglo XVI se pone fin a la invasión con Iván IV, el Terrible, quien comienza a unificar los territorios cercanos y se convierte en el primer zar, instaurando, además, el primer cuerpo representativo feudal. En el siglo XVII, con la llegada del celebérrimo zar Pedro I el Grande, comienza una nueva etapa a través de la fundación del Imperio Ruso en 1721. Trasladó la capital al actual San Petersburgo y fue la responsable de llevar la cultura occidental a tierras eslavas, así como de llevar a cabo ciertas reformas que darían poder y relevancia a Rusia en Europa. Esfuerzo que posteriormente continuaría Catalina la Grande. Pero a pesar de su acercamiento paulatino a Europa y de que se fueran tomando medidas aparentemente liberales como la abolición del feudalismo en 1861, las condiciones del pueblo seguían siendo desfavorables, hecho que provocaba una tensión cada vez mayor, que sumado a la escasez de alimento y a la culminación de su desastrosa situación tras la llegada de la Primera Guerra Mundial, desembocaría directamente en la Revolución Rusa de 1917, que acabaría con el último de los zares, Nikolai II, y colocaría en el poder a los bolcheviques con Lenin en la cabeza en el 1922, creando así la Unión Soviética, un estado socialista regido por el Partido Comunista que abolía la propiedad privada e instauraba un modelo de economía planificada. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin sube al poder, en contra de los deseos de Lenin, quien prefería a Trotsky,
comenzando una época marcada por el terror y la industrialización masiva planificada a través de los planes quinquenales, basados en la teoría de las fuerzas productivas. Tras la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945 y la victoria de los aliados, y por consiguiente de la Unión Soviética, se produjo una ruptura entre esta y el mundo occidental capitalista, dando lugar a la Guerra Fría, guerra que se caracterizó por el enfrentamiento económico, político, social e incluso tecnológico, tal y como fue, por ejemplo, la famosa carrera espacial, por ver quién conseguía ganar los primeros logros más allá de la superficie terrestre, carrera en la que ganó por gran ventaja al poner el primer hombre, Yuri Gagarin, en el espacio en 1961. Sin embargo, a pesar de presentarse como una superpotencia mundial y haber pasado un periodo de gran crecimiento y esplendor económico, las balanzas se tornaron agresivas. No producía suficiente grano para alimentar a su población creciente y sus productos eran, en gran parte, de mala calidad, lo cual llevó a la URSS finalmente a su desintegración bajo el mando de Mikhail Gorbachev en 1991. A partir de este momento comienza a escribirse la historia de la Federación Rusa, la Rusia de la actualidad. Una nación que trata de reinventarse a sí misma, emergiendo de nuevo como una economía competente y poderosa en el marco internacional. Un país que, tras todos los vaivenes sufridos a lo largo de su historia, trata de encontrar un equilibrio y una continuidad cultural y artística, para no perder así la genuina esencia que la define. Jefes de Estado: Vladimir Putin y Dmitry Medvedev, que también es el presidente de gobierno, y su jefe de parlamento es Sergei Naryshkin. Los problemas sociales con los que se encuentra Rusia es que de alguna manera se encuentra con una crisis que ya ha pasado de los riesgos mayores a los riesgos actuales, que de alguna manera son menores. Sin embargo, como Putin señaló, que no se espera una rápida recuperación de la economía internacional. La crisis del modelo económico vigente tiene un carácter estructural y de largo plazo. En prácticamente todos los países, incluida Rusia, se siente que el crecimiento comenzará a desacelerar, indicando que la economía rusa tendrá un despegue demasiado lento. Todo esto debido sobre la baja eficiencia laboral, pues